En Diana Ross siempre ha sido una figura de misterio, tanto como un símbolo de éxito, con una carrera que abarca décadas de música innovadora, actuaciones deslumbrantes y una imagen que cautivó al público en todo el mundo. Sin embargo, detrás del glamour y el foco de atención, ha vivido una vida personal que rara vez permitió que el público viera. Ahora, Ross ha hecho una confesión que ha dejado a los fans atónitos y curiosos. Una revelación sobre el amor que plantea más preguntas de las que responde. Con tan solo unas pocas palabras, despertó intriga, reflexión e incluso controversia sobre la vida que ha vivido. Y esta revelación no es lo que todo el mundo esperaba. Diana Ross, de Detroit a icono en solitario. Diana Ross nació el 26 de marzo de 1944 en Detroit, Michigan, como Diana Ernestine Earl Ross. Su nacimiento se produjo en un momento en que la ciudad de Detroit estaba experimentando rápidos cambios, conocida tanto por su floreciente industria automovilística como por la escena musical que pronto transformaría el mundo. Al crecer en Detroit, Ross estuvo rodeada de influencias que, en última instancia, moldearían su trayectoria artística. Aunque no provenía de un entorno acomodado, se crió en un entorno donde la determinación y la comunidad importaban, y donde la música formaba parte del corazón de la ciudad. Su infancia estuvo marcada por las realidades cotidianas de una familia de clase trabajadora, pero poseía una chispa y un impulso que la separaban de quienes la rodeaban. Estos años de formación le inculcaron la resistencia que más tarde necesitaría para navegar por el a menudo duro mundo del espectáculo. En 1959, cuando era solo una adolescente, Diana Ross ya había puesto sus miras en algo más grande que ella misma. Se unió a sus amigas para formar un grupo llamado The Primettes. Para una joven en aquella época, en particular una adolescente afroamericana, entrar en la industria musical era a la vez audaz y ambicioso. The Primettes representó no solo la primera incursión de Ross en la música, sino también una demostración de su liderazgo natural y carisma. El grupo comenzó a actuar localmente, desarrollando un sonido que capturaba la energía de la juventud, al tiempo que insinuaba algo mucho más sofisticado. La voz de Ross destacó rápidamente, mezclando calidez y claridad con una madurez inusual para su edad. Incluso en aquellos primeros días, era evidente que poseía cualidades que podían llevarla mucho más allá del reconocimiento local. El momento decisivo para The Primettes llegó a finales de 1960, cuando consiguieron un contrato de grabación con Motown Records, el sello discográfico con sede en Detroit, que estaba remodelando rápidamente la industria musical. Motown era más que una simple compañía discográfica. Era un movimiento cultural que brindó a los artistas afroamericanos una plataforma dominante de una manera que nunca antes se había hecho. Para The Primettes, la firma fue un hito que les cambió la vida, y con ella llegó una nueva identidad. El grupo pasó a llamarse The Supremes, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de éxitos en las listas de éxitos y de una influencia perdurable. Para Ross, este fue el momento en que sus sueños comenzaron a tomar forma real. Bajo la dirección del fundador de Motown, Berry Gordy, The Supremes fueron pulidas, entrenadas y preparadas para enfrentarse al escenario nacional. Su estilo, sonido e imagen fueron cuidadosamente elaborados, lo que les permitió destacar como uno de los actos más profesionales y glamurosos de la época. Entre 1964 y 1967, The Supremes
se convirtieron en una de las mayores historias de éxito de Motown, y Diana Ross estuvo en el centro de todo. El grupo comenzó a producir una serie de éxitos número 1 en las listas de éxitos pop de Estados Unidos. Canciones que se convertirían en parte de la banda sonora de toda una generación. Canciones como Where Did Our Love Go en 1964 y Stop in the Name of Love en 1965 no fueron solo populares. Fueron hitos culturales que ayudaron a definir el sonido de la década de 1960. Estas canciones mostraron la voz suave y dominante de Ross, que transmitía tanto emoción como precisión. A medida que crecía la fama de las Supremes, también lo hacía la visibilidad de Ross como su cantante principal. El trío no se trataba solo de música. Encarnaban estilo, gracia y sofisticación, representando un gran avance para los artistas negros en un Estados Unidos que aún lidiaba con las divisiones raciales. Su música cruzó fronteras, atrayendo a audiencias de todas las razas y culturas. Y la voz de Ross se hizo instantáneamente reconocible en todo el mundo. Sin embargo, el éxito también trajo cambios. En 1967, las Supremes sufrieron un cambio importante cuando Florence Ballard, una de las miembros fundadoras del grupo, fue reemplazada por Cindy Birdong. Aproximadamente al mismo tiempo, el nombre del grupo se cambió oficialmente a Diana Ross and the Supremes. Este cambio subrayó la creciente prominencia de Ross dentro del grupo, reconociéndola como la figura central que impulsaba su éxito. Si bien la transición no estuvo exenta de controversia, reflejó la realidad del creciente poder estelar de Ross. El cambio de marca fue más que una simple etiqueta. Era una clara señal de que Diana Ross estaba en camino a algo aún mayor, que estaba destinada a emerger del grupo como un artista en solitario que podía llevar su propia carrera con el mismo, si no mayor éxito. En 1970, Ross había entrado sola en el centro de atención, lanzando su carrera en solitario con un impacto notable. Su sencillo debut, Ain't No Mountain High Enough, se convirtió en un éxito inmediato, lo que demuestra que podía prosperar fuera del grupo que la había sos. La canción transmitía un poderoso mensaje de perseverancia y amor, temas que resonaron ampliamente entre el público. Su éxito no solo marcó la llegada de Ross como solista, sino que también solidificó su reputación como un artista capaz de definir épocas enteras de la música. La transición de miembro de un grupo a estrella en solitario nunca es fácil, pero Ross lo logró con elegancia y fuerza, demostrando que su talento podía llevarla a territorios nuevos e inexplorados. El triunfo del sencillo sentó las bases para una carrera en solitario que continuaría floreciendo a lo largo de la década y más allá. A principios y mediados de la década de 1970, Ross amplió su alcance creativo, aventurándose en la actuación mientras continuaba dominando las listas de éxitos musicales. Su decisión de dedicarse al cine fue ambiciosa, pero demostró su deseo de evolucionar como artista en lugar de permanecer confinadas a un solo camino. En 1972, asumió el desafiante papel de Billie Holiday en la película Lady Sings the Blues. Esta actuación requirió que no solo actuara, sino que encarnara a una de las cantantes de jazz más legendarias de todos los tiempos. La interpretación de Ross obtuvo elogios de la crítica, mostrando al público que su talento se extendía mucho más allá de la música. Siguió a este éxito con otro papel protagónico
en Mahogany, en 1975, una película que le permitió combinar su pasión por la música y el estilo mientras daba un paso aún más allá en Hollywood. Estos papeles fueron importantes no solo para Ross personalmente, sino también para la percepción más amplia de las mujeres afroamericanas en el mundo del espectáculo, ya que rompió barreras y abrió puertas para que otras la siguieran. Incluso cuando su carrera como actriz floreció, Ross nunca dejó atrás la música que la había hecho famosa. En 1976, lanzó el álbum Diana Ross, un disco que incluía el éxito Love Hangover. La canción mostró su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias musicales, mezclando el soul con la creciente popularidad de la música disco. Su éxito reforzó su permanencia, demostrando que podía seguir siendo relevante en una industria en constante cambio. Love Hangover no fue solo otro sencillo de éxito. Fue una prueba de la capacidad de Ross para reinventarse manteniendo al mismo tiempo las cualidades básicas que habían hecho que su voz fuera tan querida. El álbum marcó otro punto álgido en su carrera, cimentando su reputación como una intérprete dinámica y versátil, capaz de evolucionar con los tiempos. La demanda por difamación y la reacción violenta contra Diana Ross. El nombre de Diana Ross siempre ha tenido un peso tremendo en el mundo de la música, el entretenimiento y la cultura. Desde sus primeros días como la voz principal de las Supremes hasta su floreciente carrera en solitario, Ross se convirtió en algo más que una cantante. Se convirtió en un símbolo de glamour, resistencia y excelencia artística. Su voz inconfundible, su magnética presencia en el escenario y su capacidad para llamar la atención la convirtieron en una de las artistas más perdurables del siglo pasado. Durante generaciones, representó tanto el sueño del estrellato como la realidad de la perseverancia. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas que pasan décadas en el centro de atención, la carrera de Ross no ha estado exenta de complicaciones y controversias. El brillo del éxito suele venir acompañado de sombras, y su trayectoria no ha sido una excepción. Estos momentos pueden no definirla como artista, pero forman una parte esencial de su historia, ilustrando las presiones, responsabilidades y desafíos que conlleva la fama mundial. Entre los incidentes que destacan, dos siguen siendo particularmente reveladores. La demanda por difamación presentada contra ella en la década de 1980 y las críticas que siguieron al lanzamiento de su caja recopilatoria de su carrera, Forever Diana, Musical Memoirs, en la década de 1990. El examen de estos episodios no solo pone de relieve las complejidades de la trayectoria de Ross, sino que también muestra cómo incluso las estrellas más brillantes deben enfrentarse a momentos de duda, escrutinio y error. La primera de estas controversias se desarrolló en 1984, cuando Ross se encontró en el centro de una tormenta legal. Un exgerente comercial presentó una demanda por difamación contra ella, alegando que una carta que había hecho circular dentro de la industria del entretenimiento contenía declaraciones perjudiciales sobre ex empleados. En una industria donde la reputación y la credibilidad a menudo lo significan todo, la circulación de tal carta no se tomó a la ligera. Lo que podría haber permanecido como una disputa interna rápidamente se intensificó hasta convertirse en una batalla legal muy pública para Ross, quien ya era una superestrella mundial. La demanda planteó no solo un desafío legal, sino una amenaza directa a su imagen cuidadosamente cultivada como profesional y artista consumada.
Conocida mundialmente por su elegancia, gracia e incomparable talento, Ross de repente se encontró con su nombre asociado a la controversia y el conflicto, de una manera que no era característica de su imagen pública. Lo que hizo que la demanda por difamación fuera particularmente significativa fue la forma en que expuso el lado a menudo pasado por alto de la vida de un artista, el negocio detrás del arte. Los fans que adoraban su música y sus actuaciones solo veían las luces deslumbrantes, los conciertos con entradas agotadas y los éxitos en las listas de éxitos. Pero detrás de esa cortina había una realidad mucho más complicada. En el nivel de fama de Ross, el arte no podía existir sin infraestructura. No era simplemente una cantante que subía o que hacía un stepnartio, sino la jefa de una operación que empleaba gerentes, publicistas, asesores y personal, todos trabajando para sostener la máquina que impulsaba su carrera. Sin embargo, tales relaciones rara vez son simples. Los desacuerdos sobre el dinero, la lealtad, la responsabilidad y el poder a menudo afloran, y cuando lo hacen, pueden convertirse rápidamente en conflictos mayores. Diana Ross, The Wiz, y nunca jubilarse. La carrera de Diana Ross, ya definida por su innovador trabajo con las Supremes y su ascenso como solista en la década de 1970, entró en un nuevo capítulo a finales de la década de 1970, mientras continuaba expandiendo su presencia, tanto en la música como en el cine. En 1978, asumió el ambicioso papel de Dorothy en The Wiz, una adaptación reimaginada de El Mago de Oz. Si bien la película en sí recibió críticas mixtas y no logró el éxito de taquilla que se esperaba inicialmente, la participación de Ross demostró su voluntad de asumir riesgos y permanecer a la vanguardia del entretenimiento. Para ella, asumir un papel cinematográfico importante no se trataba solo de actuar, sino de reforzar su versatilidad como intérprete. El proyecto la mantuvo en el ojo público y se alineó con su objetivo de ser vista como algo más que una cantante. Incluso si The Wiz no cumplió con las expectativas, fue otra capa para su identidad en evolución como artista decidida a dejar su huella en múltiples áreas de la industria del entretenimiento. El impulso se mantuvo hasta 1980, cuando Ross lanzó el que se convertiría en uno de los álbumes definitorios de su carrera en solitario. Simplemente titulado Diana, el álbum incluía temas que se convertirían en clásicos atemporales, incluidos Upside Down y I'm Coming Out. Ambas canciones reflejaban la energía de la música disco y el pop que dominaban la época, y rápidamente establecieron a Ross como una figura que podía prosperar en el cambiante panorama musical. Upside Down, en particular, encabezó las listas de éxitos y se convirtió en uno de sus éxitos emblemáticos, mientras que I'm Coming Out adquirió un significado cultural mucho más allá de su lanzamiento inicial. Aclamado por el público como un himno de libertad y autoexpresión, el éxito de Diana reforzó la capacidad de Ross para seguir siendo relevante e innovadora incluso cuando la industria cambiaba, y demostró que no estaba confinada a los logros de sus años con las Supremes, sino que era capaz de redefinirse constantemente. Desde principios hasta mediados de la década de 1880, Ross continuó mostrando al mundo que su influencia estaba lejos de disminuir. Entre 1981 y 1985, mantuvo una presencia activa grabando material nuevo, lanzando álbumes y embarcándose en giras que atrajeron al público de todo el mundo. Sus actuaciones de alto perfil durante este periodo ayudaron a cimentar su imagen
como una artista consumada que prosperaba en el escenario. Si bien es posible que los éxitos específicos no hayan dominado las listas de éxitos, como en años anteriores, la capacidad de Ross para mantenerse en la conversación decía mucho sobre su resistencia. En una industria donde las carreras pueden ascender y caer rápidamente, mantener la visibilidad durante décadas fue en sí mismo una marca de su arte y dedicación. Cada actuación fue una afirmación de que todavía era una parte vital de la narrativa en evolución de la música. En 1989, Ross hizo un regreso muy esperado a Motown, el sello donde su carrera había comenzado a tomar forma con el álbum Working Overtime. El proyecto, sin embargo, no encontró el éxito comercial y recibió una respuesta tibia. Para un artista de la talla de Ross, tales reveses fueron recordatorios de lo impredecible que podía ser la industria de la música. Incluso con su reputación y historia, el éxito nunca estaba garantizado. Sin embargo, en lugar de disminuir su legado, este capítulo mostró los desafíos de navegar por los gustos y las direcciones musicales cambiantes. La voluntad de Ross de regresar a Motown también reveló su lealtad y su deseo de reconectar con sus raíces musicales, incluso si los resultados no cumplieron con las expectativas. En una carrera llena de triunfos, momentos como estos subrayaron la realidad de que la longevidad viene con altibajos. El poder estelar de Ross, sin embargo, continuó brillando en la década de 1990. Y uno de los momentos más memorables de su carrera llegó en 1996, cuando actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XX. Conocida por su estilo y espectacularidad, Ross ofreció una actuación tan dramática como inolvidable. Culminada con una salida teatral en helicóptero, este audaz final simbolizó su personalidad grandiosa y su capacidad para crear momentos que el público nunca olvidaría. El escenario del Super Bowl, una de las plataformas más visibles en el mundo del entretenimiento, reafirmó el estatus de Ross como un artista capaz de cautivar a millones. Para un artista que ya llevaba décadas en su carrera, el espectáculo de medio tiempo no fue solo otra actuación, sino una declaración de que todavía era una fuerza a tener en cuenta. El nuevo milenio trajo otro proyecto ambicioso, en forma de la gira Return to Love en 2000, que buscaba reunir a Ross con las Supremes. El concepto se recibió con gran anticipación, ya que los fans esperaban revivir la magia del icónico grupo. Sin embargo, la gira enfrentó desafíos desde el principio, y muchos espectáculos fueron cancelados debido a las bajas ventas de entradas. Lo que se concibió como una gran celebración del legado del grupo se convirtió en un recordatorio de lo complejos que pueden ser los proyectos impulsados por la nostalgia. Aunque decepcionante, el intento destacó la apertura de Ross a revisar su pasado y compartirlo con el público de una manera nueva, incluso si el resultado no se alineó con las expectativas. No siendo una persona que se retira, Ross se mantuvo activa durante los años siguientes y entre 2006 y 2008 realizó una gira internacional en apoyo de su álbum en solitario, I Love You. El álbum y su gira acompañante reafirmaron su perdurable popularidad, particularmente entre su base de fans global. El público de todo el mundo continuó acudiendo en masa para verla, lo que demuestra que su nombre y su voz aún tenían poder décadas después de su debut. La gira en esta etapa de su vida fue un testimonio tanto de su resistencia como de su devoción por conectar con los fans, ofreciéndoles actuaciones que cerraron la brecha entre sus primeros años y su arte actual. En 2012, Ross lanzó Forever Diana, Musical Memoirs,
un enorme conjunto de cajas retrospectivas que tenía como objetivo capturar la amplitud de su carrera. El proyecto reflejó su disposición a revisar y celebrar sus décadas en la música, compilando una amplia gama de temas que trazaron su viaje desde las Supremes hasta sus esfuerzos en solitario. Ese mismo año, recibió uno de los honores más prestigiosos de la industria musical, el Premio Grammy a la trayectoria. El reconocimiento subrayó sus contribuciones, no solo como intérprete, sino también como figura cultural cuyo trabajo había dado forma a generaciones de oyentes. Fue un momento que validó las luchas, los riesgos y los triunfos que definieron su carrera. 4 años después, en 2016, la influencia de Ross fue reconocida más allá del mundo de la música, cuando se le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de los Estados Unidos. El premio destacó su papel no solo como artista, sino como un ícono cultural cuya carrera había resonado con personas mucho más allá del escenario. Para Ross, recibir la medalla fue un reconocimiento a su capacidad para trascender el entretenimiento y convertirse en parte de una narrativa cultural y social más amplia. Su música y su presencia han tocado a millones, y el honor reflejó la profundidad de su impacto. Ahora, en 2025, Diana Ross continúa demostrando que su pasión por actuar no ha disminuido. A los 81 años permanece activa en el escenario, declarando que nunca se jubilará. Sus espectáculos continúan agotando las entradas en todo el mundo, un testimonio de su atractivo perdurable y la devoción de sus fans. Pocos artistas pueden reclamar una carrera que se extiende a lo largo de 7 décadas manteniendo tal relevancia y admiración. La negativa de Ross a alejarse del centro de atención no se trata simplemente de longevidad, sino de un amor inquebrantable por su oficio. El enfrentamiento con la TSA, los affairs y el divorcio de Diana. La vida y la carrera de Diana Ross se han visto moldeadas no solo por sus logros musicales, sino también por los momentos de desafío personal y escrutinio público que han acompañado a su fama. Como ícono global, ha sido celebrada por su talento, resistencia y presencia perdurable en el escenario. Sin embargo, como muchas figuras públicas que viven gran parte de sus vidas en el centro de atención, Ross también se ha enfrentado a controversias y experiencias personales que han llamado la atención, a veces eclipsando su arte. Estos momentos, aunque difíciles, añaden profundidad a su historia, mostrando el lado humano de una mujer que ha sido vista por millones como más grande que la vida. Uno de esos incidentes tuvo lugar en 2019, cuando Ross fue noticia por su experiencia en un aeropuerto de Nueva Orleans, después de una actuación en el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans. Informó que se sintió violada por una evaluación de la Administración de Seguridad del Transporte, TSSA. Ross afirmó que durante un cacheo, un agente la tocó de forma inapropiada, dejándola temblorosa. En las redes sociales, describió la búsqueda como agresiva y afirmó que el encuentro la hizo sentir maltratada. Para una artista de su talla, acostumbrada a ser tratada con respeto, la experiencia fue especialmente discordante. La TSA, sin embargo, respondió afirmando que se había seguido el protocolo y que la búsqueda se había llevado a cabo correctamente. Este desacuerdo entre el relato de Ross y la declaración oficial de la TSA atrajo una considerable atención de los medios, lo que provocó un debate sobre el equilibrio entre los procedimientos de seguridad y la dignidad personal. El incidente puso de relieve cómo incluso alguien tan famoso como Ross no era inmune a las frustraciones y vulnerabilidades a las que a veces se enfrentan los viajeros comunes.
La controversia del aeropuerto fue particularmente sorprendente, porque contrastaba con la imagen pública cuidadosamente mantenida por Ross de elegancia y control. A lo largo de su carrera había sido conocida por su aplomo y profesionalismo. Sin embargo, en este caso, compartió abiertamente sentimientos de incomodidad y vulnerabilidad. Fue un momento raro en el que el público la vio no como una superestrella, sino como una persona que navegaba por una situación inquietante. Al hablar, Ross también planteó preguntas más amplias sobre cómo las personas experimentan la autoridad y el protocolo, de manera diferente según el contexto y la perspectiva. La historia se convirtió rápidamente en uno de esos puntos críticos culturales, donde la experiencia personal y el procedimiento institucional chocaron de manera muy pública. Más allá de estos momentos de conflicto público, la vida personal de Ross también ha sido objeto de escrutinio a lo largo de los años, a menudo entrelazada con sus relaciones. En la década de 1960, cuando estaba alcanzando la fama con las Supremes, Ross estuvo sentimentalmente vinculada con su compañero artista de Motown, Smokey Robinson. Décadas más tarde, Robinson reveló que los dos tuvieron una aventura durante ese tiempo. Si bien ambos habían estado casados con otras personas a lo largo de sus vidas, la admisión de Robinson ofreció una visión de las complicadas y a menudo secretas relaciones que existían dentro del círculo íntimo de Motown. Para los fans, la revelación fue a la vez sorprendente e intrigante, ya que demostró que incluso en sus primeros años, la vida personal de Ross era tan compleja como innovadora su carrera. Esta aventura, aunque no es fundamental para su legado musical, se convirtió en parte de la narrativa sobre cómo la fama, el arte y las relaciones personales a menudo se cruzan de maneras que no siempre son sencillas. Quizás la más comentada de las relaciones de Ross fue con Berry Gordy, el fundador de Motown Records. Su conexión personal estaba profundamente ligada a su trayectoria profesional, ya que Gordy había sido fundamental para dar forma al ascenso de las Supremes al estrellato y, más tarde, a la carrera en solitario de Ross. Su relación, sin embargo, fue más allá de los negocios, lo que llevó al nacimiento de la primera hija de Ross, Rhonda. En ese momento, la paternidad de su hija no se reconoció públicamente, y al principio se creyó que Rhonda era hija del entonces marido de Ross, Robert Ellis Silverstein. Fue solo más tarde cuando se supo que Berry Gordy era el padre biológico de Rhonda. El secreto que rodea a esta parte de la vida de Ross reflejó las presiones que enfrentó como una mujer joven en el centro de atención, donde las decisiones personales a menudo se juzgaban con lupa. La eventual revelación no disminuyó su carrera, pero añadió otra capa ya a su historia, ilustrando las complejidades de equilibrar las realidades privadas con la percepción pública. La relación con Gordy también subrayó cómo los lazos profundamente personales y profesionales pueden entrelazarse, particularmente en la industria del entretenimiento. Para Ross, Gordy no solo fue un mentor y socio comercial, sino también una pareja sentimental, y ese doble papel sin duda influyó tanto en su trayectoria profesional como en sus decisiones personales. El hecho de que la paternidad de su hija no se reconociera públicamente en ese momento refleja el delicado equilibrio que Ross tuvo que mantener entre proteger su imagen, administrar su vida personal y navegar por las expectativas de la época. También destacó los desafíos que enfrentan las mujeres en puestos donde sus vidas están constantemente bajo escrutinio, con poco espacio para la privacidad o la imperfección. Más tarde en la vida,
Ross experimentó otro capítulo muy publicitado en sus relaciones personales con su matrimonio con el empresario noruego Arne Naes Jr. Los dos se casaron en 1985, y su unión representó un período de estabilidad y vida familiar para Ross, quien ya se había establecido como una superestrella internacional. Juntos construyeron una familia ensamblada, y durante muchos años, su matrimonio fue visto como uno de los aspectos más felices de su vida personal. Sin embargo, en 2000, el matrimonio llegó a su fin en divorcio. Los informes en ese momento indicaron que Naes había tenido un hijo con otra mujer, un evento que tensó profundamente su relación. La disolución del matrimonio fue un recordatorio doloroso de que incluso las asociaciones más glamorosas son vulnerables a la traición y la decepción. El divorcio de Naes fue particularmente impactante porque llegó en una etapa de la vida de Ross en la que no solo estaba reflexionando sobre su legado, sino también buscando la realización personal. Para una mujer que había pasado gran parte de su vida en el ojo público, la ruptura de su matrimonio se convirtió en otra historia que se desarrolló para que el mundo la viera. Diana Ross, sobre Arne Naes Jr., el amor de mi vida. El nombre de Diana Ross siempre ha sido sinónimo de elegancia, talento y longevidad. Como una de las figuras más grandes de la música y el entretenimiento, su carrera a menudo ha eclipsado su vida privada. Sin embargo, detrás de las luces del escenario y las canciones atemporales, se encuentra una mujer que ha vivido, amado y perdido. A los 77 años, Ross hizo una confesión sincera que resonó profundamente entre sus fans. Describió a su exmarido, Arne Naes Jr., como el verdadero amor de su vida. Esta declaración, simple pero profunda, arrojó luz sobre una de las relaciones más significativas e importantes que jamás haya experimentado. Una relación que estuvo llena de alegría, desafíos y, en última instancia, tragedia. Antes de que los caminos de Ross y Naes se cruzaran, Diana ya había experimentado el amor y el matrimonio. En 1971 se casó con Robert Ellis Silverstein, un ejecutivo musical. Su matrimonio duró varios años y juntos criaron hijos, construyendo una familia en medio de la exigente carrera de Ross. Aunque su relación finalmente llegó a su fin, Ross habló más tarde con cariño de Silverstein, reconociendo la amistad y la historia compartida que permaneció después de su separación. Ese sentido de valorar las relaciones, incluso cuando se alejaban del romance, se convirtió en un tema recurrente en la vida de Ross. Para cuando conoció a Arne Naes Jr., ya había experimentado tanto los triunfos como las luchas de equilibrar el amor con la fama. Ross conoció a Naes en 1985 en las playas de arena de Barbados, en lo que pareció ser un encuentro fatídico. Ambos estaban allí con sus hijos de matrimonios anteriores, y lo que comenzó como un encuentro casual rápidamente se convirtió en una conexión poderosa. Naes, un magnate naviero noruego y alpinista consumado, vivía una vida muy alejada de la industria de la música y el entretenimiento que definía el mundo de Ross. Sin embargo, las diferencias entre ellos parecieron intensificar aún más su vínculo. Para Ross, la relación no se trataba de glamour o conexiones con la industria. Se trataba de afecto genuino y experiencias compartidas. La chispa fue innegable, y su relación floreció rápidamente en una historia de amor que cautivó a quienes lo rodeaban. Aunque Naes no era particularmente apasionado por la música, estaba cautivado por el espíritu de Ross. Apenas un año después de conocerse en 1986, los dos se casaron en una lujosa boda que atrajo al
algunos de los nombres más importantes del entretenimiento. Entre los asistentes estaba Stevie Wonder, quien prestó su poder estelar a lo que ya era una ocasión célebre. La ceremonia reflejó tanto la estatura icónica de Ross como el éxito mundano de Naes, combinando dos vidas que en la superficie parecían provenir de mundos muy diferentes. Para Ross, este matrimonio representó más que una simple unión romántica. Fue una fusión de familias, sueños y estilos de vida. Su luna de miel marcó la pauta de su matrimonio, uno de aventura y de esa intimidad. La pasaron en la isla privada de Naes, Tino, ubicada cerca de Tahití, un paraíso alejado de las exigencias de sus vidas públicas. El tiempo que pasaron juntos, la pareja estuvo marcado por aventuras compartidas, desde escalar montañas hasta viajar por el mundo. Ross a menudo se unía a Naes en sus actividades al aire libre, abrazando actividades que la empujaban más allá de los límites de su vida habitual como intérprete. Fue durante estos tiempos que Ross experimentó el amor no solo como un vínculo emocional, sino como una aventura llena de descubrimientos. Su vida juntos combinó su mundo de la música y el amor de él por la naturaleza en una relación tan dinámica como afectuosa. Ross no ocultó el hecho de que estaba profundamente enamorada de Naes. Incluso después de su divorcio, continuó hablando de él con calidez y sinceridad. En una reveladora entrevista con Oprah Winfrey, Ross admitió abiertamente que Naes había sido el amor de su vida. Esta no fue una declaración fugaz, sino un reflejo del impacto perdurable que tuvo en ella. Describir a alguien en tales términos, particularmente después de años de separación, demostró cuán significativa fue la relación para ella. La honestidad de Ross al compartir sus sentimientos resonó entre el público, ya que fue un recordatorio de que incluso los íconos experimentaron un profundo amor y pérdida. El 14 de enero de 2004, la tragedia golpeó cuando Naes perdió la vida mientras descendía de una montaña a 80 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los informes indicaron que estaba intentando una escalada cuando cayó, y el accidente resultó fatal. Su repentina muerte a la edad de 66 años conmocionó a su familia, amigos y aquellos que admiraban su espíritu aventurero. Para Ross, la noticia fue desgarradora. Aunque se habían divorciado durante varios años, nunca dejó de preocuparse por él. Y su fallecimiento marcó la pérdida de un hombre al que una vez había llamado su mayor amor. El dolor se extendió más allá de Ross a sus hijos y sus otros seres queridos, quienes quedaron para lidiar con el vacío que creó su ausencia.